Shabbat Shalom, mis queridos amigos, queridos hermanos. Estamos una vez más por este medio para llevar a cabo la enseñanza de este día de Shabbat. ¿Sí? Un Shabbat que está pues próximo ya, ¿no? O cerca pues de la fiesta de Pesaj. ¿Sí? De hoy en noche ya estamos prácticamente celebrando Pesaj y seguimos allí con la semana de panes sin levadura. Ya estamos pues a las puertas de esa fiesta y qué bueno es irnos preparando, ¿sí? Para esa fiesta. Recordemos nosotros que entre el 14 y 15 de Nisan es la fiesta de Pesaj, ¿no? Y de ahí aparte lo que es la fiesta de los panes sin levadura, una semana sin comer levadura. Y pues obviamente todo esto son enseñanzas muy didácticas, ¿verdad? Para todos nosotros, los que creemos en el Eterno y en su Mesías. Hoy la parashá es la parashá número 24, ¿sí? Parashá número 24. Entramos pues a un nuevo libro, el libro de Vayikra. ¿Sí? Vayikra significa y lo llamó. Y en esta parashá encontramos nosotros los diferentes korbanot o ofrendas que la persona podía acercar al altar para expresar ese deseo de acercamiento al Creador, ¿sí? Y en esta ley levítica, por decirlo así, encontramos los diferentes motivos de esos korbanot o de esas ofrendas. Y también lo que el Eterno pide, ¿verdad? Por las diferentes faltas cometidas tanto del pueblo como individualmente. ¿Sí? Entonces encontramos, ¿verdad? Una serie de korbanot o ofrendas específicas que el Eterno pide, ¿verdad? Tanto comunitariamente como también a nivel personal, a nivel individual. Muy bien, y pues esto me fascina, me fascina mucho este tema, ¿sí? Porque ya vamos a ver hasta dónde nos va a llevar este tema, ¿sí? Pero es algo interesante, ¿verdad? Conocer estas diferentes ofrendas, estos diferentes medios de poderse uno acercar al Creador, de establecer la paz con Él, ¿verdad? También de ponerse bien con el prójimo. Habían algunos sacrificios, algunos pecados o transgresiones, ¿sí? Que no tenían, ¿verdad? Forma de, digamos, de expiación, ¿sí? Aquí en la ley levítica, ¿no? Y esas transgresiones solo se esperaba, pues, o se aplicaba un castigo del cielo, se esperaba el castigo del cielo, o la pena de muerte de parte del Beit Din. Beit Din es casa de juicio, ¿sí? O de la corte, ¿verdad? Del suprema de juicio. Entonces, hay algunos pecados que no tenían ninguna provisión en la ley levítica acerca de cómo la persona podía cubrir esas faltas, cómo podía acercarse al Creador a través de alguna ofrenda, ¿sí? Para ser perdonado de ese pecado, ¿sí? Y yo voy a enumerar aquí algunos. Encontramos nosotros allí en las Escrituras que obviamente no tenía la persona forma de reconciliarse, ¿verdad?, con el Creador. Por ejemplo, los pecados deliberados, aquellos que hacía una persona, ¿verdad?, deliberadamente, o sea, a sabiendas, con conocimiento, ¿sí? Allí en Bamidbar o Números, capítulo 15, versos 30 al 31. Dice así: pero aquel que obre con desafío, ya sea nativo o extranjero, ¿sí? Ese blasfema contra Adonai, y esa persona será cortada de entre su pueblo, porque ha menospreciado la palabra de Adonai y ha quebrantado su mandamiento. Esa persona será enteramente cortada, su culpa caerá sobre ella, ¿sí? Entonces, la persona que con alevosía, ¿verdad?, con rebeldía, se iba en contra de las leyes divinas, se iba en contra de la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, esos son pecados cometidos intencionalmente, con rebeldía y con desprecio al Creador, ¿sí? Eso no tenía forma, no había sacrificio, no había animal que pudiera reconciliar a la persona o cubrir ese pecado. Otro pecado era el asesinato premeditado,
¿sí? Eso lo encontramos nosotros allí en Éxodo capítulo 21, verso 14. Dice, sin embargo, si alguno se ensoberbece contra su prójimo para matarlo con alevosía, lo tomarás aún de mi altar para que muera. O sea, allí dice que una persona que se levanta contra el prójimo, ¿verdad? Una persona inocente y desea acabar con su vida, entonces esa persona también tiene que morir así, esté agarrado de los cuernos del altar. ¿Sí? Por eso dice allí, tomarás aún de mi altar para que muera. O sea, si está ya aferrado, ¿verdad? Los cuernos del altar, será sacado de allí, de ese lugar, y tendrá que morir, ¿sí? Si asesina, ¿verdad?, a una persona inocente, ¿no? La idolatría involuntaria, la idolatría voluntaria, ¿sí? Esa la encontramos ahí en Deuteronomio 13, del 6 al 10, ¿sí? Una persona que voluntariamente quiere irse a la idolatría, ¿verdad? Quiere apartarse de Hashem, ¿sí? Quiere apartarse del Eterno, ¿no? Entonces, esa persona también merece la muerte. Y no importa que sea un hermano, una madre, un hijo, una hija, la persona que más ama, el amigo entrañable, ¿verdad? Si incita en secreto, ¿verdad?, a que se sirvan a otros dioses, ¿no? A irse digamos, a la idolatría, a la mentira, al engaño, ¿no? Entonces allí dice que lo apedrarás hasta que muera, porque él trató de apartarte de Adonai tu Dios, ¿sí? Que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, es severo, era muy severo esto, ¿sí? Y obviamente es algo que el Eterno aborrece, la idolatría, ¿no? Él es uno y único, no hay otro, ni intermediarios, ni intermediarias, ¿verdad? Para ir a Hashem, únicamente su Hijo, el Mesías. Sí, él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Y hay un mediador entre Dios y los hombres, Yeshua HaMashiach, hombre. ¿Sí? Así como lo fue Moshe en sus días, cuando estaba allí de mediador entre el Eterno y el pueblo, ¿no? Entonces, así también Yeshua, el Mesías, ¿no?, es también mediador, y es el que nos puede llevar a ¿quién? Al Padre, a conocer al Padre. Muy bien, entonces la idolatría, Deuteronomio 13, del 6 al 10, para los que les gusta allí tomar nota, ¿verdad? O Devarim 13, ¿verdad? 6 al 10. Profanar el Shabbat, profanar el día de Shabbat, a sabiendas, o sea, el que lo hace de adrede, ¿sí? Entonces también esa persona, dice allí, el que profane el Shabbat será muerto, ciertamente será cortado del medio de su pueblo. Y vemos ahí un ejemplo, si ustedes quieren anotar, en Bamidbar 15, 32 al 36. Ahí se habla de una persona que salió a buscar leña en día de Shabbat. Entonces, pues, a esa persona tuvo que ser muerta porque estaba haciendo una labor prohibida, ¿sí? Y esa leña, pues, obviamente era para encender fuego. Y en Shabbat no se puede encender fuego. El hijo que hiere a su padre o a su madre, también, ¿sí? Un hijo que hiera a su padre o a su madre, levante su mano contra su padre o contra su madre, ¿sí? No solamente lo golpee, le falte al respeto con palabras soeces, ¿sí? Se le encare, por ejemplo, o sea, todo eso son cosas muy delicadas dentro de la Torah. Y ahí obviamente se castigaba con la muerte. Dice, el que hiere a su padre o a su madre morirá. Dice Shemot, capítulo 21, verso 15. ¿Sí? Morirá, o sea, no hay expiación, no hay forma de traer un cabrito, una oveja, de traer un toro, ¿verdad?, para expiar por ese pecado. No, ahí era muerte, era el decreto de muerte. El adulterio también se castigaba con pena de muerte, ¿sí?, para los adúlteros, o sea, el hombre y la mujer, ¿no?, como dice ahí Levítico 20:10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Entonces, allí no había otra posibilidad. Los dos tenían que ser muertos. ¿Recuerdan ustedes cuando le trajeron a una mujer cogida en el mismo acto de adulterio delante del Mesías, a ver qué él decía? Ya de hecho, ya ellos habían cometido un error. Habían traído únicamente a la mujer. ¿Y el hombre dónde estaba? ¿Sí ven? Entonces allí Yeshua les dijo, bueno, el que esté libre de pecado tire contra ella la primera piedra. ¿Sí? Había un mal procedimiento de parte de todos porque trajeron a la mujer. ¿Y el hombre qué?
el hombre no estaba exento, ¿sí? Entonces, allí nomás ya todos podían sentir culpabilidad en ese sentido. Y aquí, pues obviamente se habla del adulterio, pero aquí se está hablando en forma generalizada, podemos generalizar el adulterio y también poner allí todo lo que tiene que ver con sodomía, ¿sí? Lo que es lesbianismo, lo que es homosexualismo, ¿sí? Lo que es bestialismo, todo eso, todo lo que entra dentro de inmoralidad sexual no tiene perdón en la ley levítica. No hay forma de reconciliar a la persona con las leyes levíticas allí acerca de las ofrendas. No hay ofrenda que pueda pagar por ese pecado, que pueda cubrir esos pecados. Sí, por eso las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron castigadas directamente, ¿verdad? Por toda esta clase de inmoralidad y de violencia que había allí en esas poblaciones. Entonces, ya allí, como dijimos, ¿verdad? No había una provisión, ¿verdad? En la ley levítica no hay provisión para esos pecados. Y esos pecados se conocen como pecados pesha. Pesha significa de iniquidad. Sí, pesha. No había forma. ¿Sí? Y pues aquí parece que el profeta habla de esa provisión que el Eterno allí ya estaba como estableciendo para esa clase de pecados. ¿Sí? Allí en Isaías, capítulo 59, verso 20, dice: y vendrá un redentor a Sión, y a los que en Jacob se aparten de la transgresión, aclara Adonai. Un redentor para esas transgresiones. Y allí, cuando se habla de transgresión en ese texto, en la parte, con el idioma hebreo, esa parte dice pesha, que es igual a iniquidad. Vendrá un redentor a Sión. Pues el redentor ya vino. Hace 2000 años vino el redentor, ¿sí? A Sión. Trajo buenas nuevas, ¿sí? Y todos aquellos que se arrepienten en Jacob, o sea, en Israel, ¿no? Reconocen a él, ¿verdad? Y hacen teshuvah, una teshuvah shelema, o sea, un arrepentimiento perfecto, entonces reciben perdón, ¿sí? Reciben perdón aún de esos pecados que no tenían provisión en la ley levítica, ¿sí? Entonces, allí ya el profeta allí en Isaías 59, 20 ya estaba hablando acerca de esa provisión que el Eterno llevaría a cabo y que obviamente hace 2000 años se realizó, ¿sí? Con la muerte de nuestro Adón Yeshua. Vemos también en la Torah que se habla acerca de esta posibilidad. Ya hablé de un profeta, ahora voy a hablar allí en la misma Torah, que el Eterno está hablando acerca de también esta posibilidad, ¿no? De perdonar esos pecados, ¿sí? Pero sin ofrendas de sacrificios animales. Dice en Éxodo 34:7, ¿sí? El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, ahí iniquidad es de Bepeshá, o sea, pecado de iniquidad, Bepeshá, Peshá, ya le dijimos, ¿no? Bepeshá es de, o sea, perdona la iniquidad, ¿no? La transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. Entonces, guarda misericordia, por su misericordia, ¿verdad? Él puede perdonar el pecado, Peshá, si hay un verdadero arrepentimiento, si hay una verdadera teshuvah. Y recordemos ustedes, por ejemplo, el caso de David Jamele. David cometió adulterio, ¿sí? Él llamó a una mujer casada, Betsabé, y pues se unió con ella, ¿no? Entonces, allí él mismo decreta, acuérdense que el profeta Natán viene y le pone allí un caso, ¿verdad? De una persona que vino y entonces quitó la ovejita que tenía por allá una persona pobre, mientras que ese tenía pues muchas ovejitas, y entonces la tomó y la preparó y la sirvió. Entonces le dijo el profeta Natán: ¿y tú qué opinas al respecto? Dice: el tal es digno de muerte. Y entonces el profeta le dice: ese eres tú, el Eterno te ha dado todo, tienes mujeres y tú quitaste, ¿verdad?, esa ovejita. ¿Quién era esa ovejita? Betsabé, que era casada, ¿verdad?, con una persona, obviamente allí tenía su esposo, y entonces él mismo decretó muerte, porque eso era muerte para él. ¿Y por qué no murió? Porque el Beidín no lo condenó, ¿sí?
porque él hizo teshuva, él se arrepintió, ¿sí? Él se arrepintió. Entonces, esa era una forma de poder ser perdonado de parte del cielo por esos pecados de iniquidad, ¿sí? En la antigüedad, ahora y siempre, ¿sí? Entonces, si una persona se arrepiente de corazón y se vuelve al Creador, ¿sí? La única fórmula aquí es el arrepentimiento completo, pleno, total, ¿sí? Y volverse al Creador, ¿no? Para poder ser perdonado. Entonces ya aquí vemos en Éxodo 34:7 que ya como que él estaba, ya, o sea, ahí mostraba esa provisión, ¿sí? Dice que guarda misericordia a millares, ¿verdad? El que perdona la iniquidad y es bepecha, o sea, los pecados de iniquidad, hechos así como ya les he hablado, ¿verdad? Ahí en algunos textos de la Torá, perdona la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. Entonces, allí él puede, por su misericordia, perdonar a la persona que ha cometido un pecado pechá o de iniquidad, de maldad, ¿sí? Y por eso, pues obviamente, convenía un cordero, ¿sí? Un cordero especial, como provisión, ¿verdad? Para ese tipo de pecado, y ese es Yeshua. Ya vimos nosotros, un redentor vendrá a Sion, no, un redentor ya vino a Sion, ya fue a Jerusalén, y ya dio esas buenas nuevas. Entonces, ahí tenemos la provisión. Recordemos lo que Yohanan dijo cuando venía Yeshua, ¿verdad?, a hacer la tevilá. Él dijo, aquí el Cordero del Eterno que quita el pecado del mundo. ¿Cuál pecado? Pecado peshá, o sea, la iniquidad, la maldad como tal, ¿sí? Vamos a ir a la carta a los judíos, o sea, el libro de Hebreos. ¿Sí? Recordemos que el libro de Hebreos se escribió cuando el templo estaba en pie y cuando se hacían los sacrificios, ¿sí? Allí el libro de Hebreos va a decirnos algo acerca de esto, ¿sí? De esto, acerca de ese sacrificio que se necesitaba, ¿no? Un sacrificio voluntario se necesitaba. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 5 al 10, ¿no? Perdón, antes de eso, vamos a mirar allí texto de Hebreos 10.1 dice, pues ya que la ley levítica tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Sí? Entonces allí las personas que se acercaban con esos sacrificios no podían alcanzar ninguna perfección, porque siempre había que recordar, ¿verdad?, cada año los pecados, ¿sí? Porque había que hacer memoria de los pecados cada año. Y entonces, pues, ¿cuándo se perdonaba? ¿Cuándo se borraba ese prontuario, por decir así, ese pecado, esos pecados? ¿Cuándo? Sí, porque todos los años había que hacer memoria. Yom Kippur, ¿verdad?, había que hacer memoria. El sumo sacerdote tenía que pedir perdón por sus pecados y por el pecado del pueblo para poder hacer todo el servicio. Entonces, eso lo tenía que hacer continuamente cada año y también individualmente cada persona cuando hubiese transgredido o hubiese cometido alguna falta, ¿no? Entonces, dice allí, porque había que hacer memoria de los pecados cada año, y si así no fuese, entonces no habría por qué seguir ofreciendo sacrificios de animales. Entonces, ese servicio, esa ley levítica, no era totalmente perfecta y no tenía esa provisión completa para quitar, anular, ¿verdad?, la falta, y sobre todo esas faltas de iniquidad, de pecados pechá, que no había provisión, ¿verdad?, no había ofrenda ni sacrificio para esa clase de pecados. Dice aquí, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el Yetzer Hará. Eso está ahí, ¿verdad?, en la carta a los Hebreos. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el Yetzer Hará. ¿Y qué es el Yetzer Hará? La mala inclinación. No podían. La persona reincidía, de pronto reincidía, pero no quitaba esa mala inclinación. Sí, el Yetzer Hará. Ahora, cuando se introduce, ¿verdad?, esta provisión, ¿verdad?, el Cordero que quita el pecado del mundo, entonces obviamente ahí se introduce también esa capacidad de poder doblegar el Yetzer Hará, la mala inclinación en uno totalmente, ¿verdad?, para que la buena inclinación sea la que se manifieste en nuestras vidas. Nos dice allí Hebreos capítulo 10, versos 5 al 10. ¿Sí? Dice así,
Por lo cual, interviniendo en esta edad presente, dice, aquí es como el mismo nuestro Adón Yeshua, dice, me hiciste comprender que sacrificio y ofrenda no quisiste. Ya los sacrificios, las ofrendas, ¿verdad? Ya el Eterno las detestaba. Nos dice allí el libro de los profetas, ¿verdad? Ya llevaban inclusive hasta lo tuerto, lo cojo, lo manco, lo peorcito para el sacrificio. Ya eso lo detestaba. Todo eso lo detestó el Eterno. Me hiciste comprender que sacrificio y ofrenda no quisiste, ni me pediste holocaustos u ofrendas expiatorias por el pecado. Entonces dije, vea aquí, mira, traeré el libro donde está escrito de mí, hacer tu voluntad, oh Dios mío, es mi deseo. O sea, aquí el deseo es hacer la voluntad de Hashem. ¿Sí? Una vez que usted se arrepiente, tienes que tener un vivo deseo de hacer su voluntad. No tu voluntad, sino la voluntad de Hashem, que es buena, que es agradable y que es perfecta. ¿Sí? Cuando te vuelves al Creador, tiene que ser así. Eso es lo que es una Teshuvah Shelema, o sea, un arrepentimiento perfecto. Tienes que hacer la voluntad de Él, 100%. Buscar hacer siempre la voluntad de Él. Entonces, diciendo antes, sacrificios y ofrendas no quisiste, ni le pediste holocaustos o ofrendas por el pecado, las cuales cosas son ofrecidas por medio de la ley levítica, y diciendo después, hacer tu voluntad es mi deseo, Él quita lo primero para establecer lo segundo. Él quita lo primero para establecer lo segundo. O sea, es hacer la voluntad de Hashem. ¿Sí? Porque los toros, los machos cabríos, su sangre, no hacen perfectas a la persona. Cubre su pecado, no lo quita. Y no le da esa capacidad y ese poder para vencer, ¿verdad? La mala inclinación. Pero una vez que nosotros nos acercamos al Mesías, a Yeshua, ¿verdad? Que obedeció 100% al Padre, que hizo la voluntad del Padre y lo agradó en todo, entonces Él nos da esa capacidad, creyendo en Él, creyendo en su sacrificio, creyendo que su sangre nos limpia de todo pecado, nos da esa capacidad de vencer, de doblegar el Yeser Hara, la mala inclinación, y entonces, ¿ahora qué? Con el Yeser Hatov, o sea, la buena inclinación, hacer la voluntad del Padre. Y por eso dice allí, en esa voluntad somos santificados. Versículo 10 del capítulo 10 de Hebreos. Por la ofrenda del cuerpo de Yeshua el Mesías, ofrecida una vez por todas. O sea, fue el sacrificio perfecto y una vez por todas. ¿Por qué creen ustedes que hace 2000 años no se haya construido el templo? ¿Por qué creen que ahí está la mezquita de Omar, verdad? Y no se puede construir ningún templo, sino es en esa esplanada donde está la mezquita, ¿verdad? De Omar. Tiene que ser ahí, no puede ser en ninguna parte. Ya pueden estar construidas, ¿verdad? Toda la edificación, ya la maqueta, pueden estar el candelabro, puede estar el arca, puede estar todo ya hecho, puede aparecer la oveja, la paraduma, ¿verdad? La vaca roja, ya puede estar y todo eso. Y mientras no se construya en ese lugar, no hay nada. Si se construye en otro lugar diferente, ese no es el verdadero templo, y si se construye son por asuntos políticos de conveniencia nomás, ¿sí? Ese no es el verdadero templo. El verdadero templo que va a ser construido allí en ese lugar, lo construirá el verdadero Mesías, Yeshua HaMashiach, que vendrá por segunda vez. Él será el que reconstruya allí el templo, en el lugar de la esplanada, donde estuvo el primero y segundo templo. ¿Sí? De lo contrario, así escuchemos que ya el templo se va a construir, que se puede construir en otra parte, otro sitio, otro lugar, no se puede creer. Y si se construye, ese no es, y son simplemente por conveniencias políticas, y detrás de eso vendrá seguramente allí Armilios o el antimesías, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hay que estar alertas y no creérselas. Muy bien, entonces, como dice allí, en esa voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Yeshua el Mesías, ofrecida una vez por todas. En nuestros sidures, que muchas veces ustedes escuchan, ¿no? Pero es que el Eterno no pidió sacrificios humanos, ¿no? Es que no fue un sacrificio humano, este fue un sacrificio voluntario, fue un sacrificio voluntario del Mesías. Y en nuestros sidures judíos,
¿verdad? Ahí se invoca la atadura de Isaac, ¿sí? La aquedá de Isaac, la atadura de Isaac, como medio, ¿verdad?, de poder entrar a la presencia del Eterno y como medio expiatorio también para las transgresiones de Israel. ¿Cómo les parece? ¿Sí? Entonces, se invoca la atadura de Isaac. Es más, hay miras que dice que él efectivamente murió, porque uno se ofreció voluntariamente, o sea, aquí no forcejeó con su papá, Abraham, tú me vas a matar, no, al contrario, hizo miras que le dijo a su padre, amárrame bien fuerte, porque no quiero que, si yo voy a hacer un sacrificio, ¿verdad?, vaya a estropear todo, ¿sí? Entonces, él voluntariamente también se ofreció allí, y cuando ya Abraham levantó, ¿verdad?, allí el cuchillo para asestar el golpe, parece que entró en estado de shock y efectivamente murió allí, pero volvió otra vez a resucitar, por decir así, volvió otra vez en sí, ¿no? Y por eso nuestros seguidores habla y se habla, ¿verdad? Y bendecimos al Eterno porque Él resucita a los muertos, dando alusión a eso, de que efectivamente Isaac, ¿verdad?, fue muerto cuando Abraham, ¿verdad?, iba ya a asestarle su golpe de muerte pues con el cuchillo, y allí volvió otra vez a la vida. Entonces por eso se habla, e inclusive se habla también de las cenizas, por las cenizas de Isaac, o sea, porque se daba de hecho de que él había muerto y que Abraham pues iba a quemarlo y iba a ofrecerle un holocausto así como el Eterno lo había pedido. Sí, entonces en nuestros sidures siempre se habla acerca de la aquedá, o sea, la atadura de Isaac, y se invoca como mérito para el perdón de nuestras transgresiones. Entonces, imagínense ustedes, y se habla de que no, el Eterno no exige sacrificios humanos, no, pero es que allí Isaac voluntariamente fue, y aquí, en el caso de Yeshua, él voluntariamente también fue, él lo hizo, ¿verdad? Acuérdense que cuando lo fueron a apresar, allí Kefas, uno de sus discípulos aventajados, sacó un arma y cortó la oreja de uno de los siervos del sumo sacerdote, ¿sí? Y allí Yeshua le dijo, no vuelve su espada, ¿verdad?, a la vaina, porque el que a espada muere, el que a espada mata, a espada obviamente también va a morir, ¿sí? Y le sanó allí la oreja, ¿verdad? Y después le dice, ¿no crees que puedo pedir ahora mismo 12 legiones de ángeles a mi Padre y no me los enviaría? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras? ¿Sí? Entonces, allí fue muy claro el Mesías. Él se entregaba voluntariamente. Tan es así que cuando lo fueron a coger, todo el mundo retrocedió y cayó. Como diciendo, no es que ustedes quieran cogerme aquí, no, es que yo me doy, yo me entrego, ¿sí? Para esto, porque para esto vine. ¿Sí? Plan B, no me aceptan como el Mesías, el hijo, ¿verdad?, de David, el rey Mesías, entonces, plan B, entonces, acéptenme como el Cordero, como Ben Joseph, como el siervo sufriente, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que pasó. Y nos dice Hebreos capítulo 10, verso 14, algo hermoso, mire, porque con una ofrenda purificó para siempre a los escogidos, con una ofrenda, o sea, con una ofrenda de qué, de su cuerpo, de su carne, ¿verdad? Con la ofrenda de su sangre. ¿Hizo qué? Dice aquí, purificó para siempre a los escogidos. Pero ese escogido, estás limpio por la sangre del Cordero. ¿Sí? Si has hecho una verdadera teshuva, estás limpio. Empieza a vivir conforme a la voluntad del Eterno. ¿Sí? Empieza a cumplir los mandamientos del Eterno. Empieza a andar en intimidad con el Eterno y con su justo Mesías, aprendiendo de él, ¿verdad?, sus palabras, su lección, sus acciones, y tratando de emular esa vida. Acuérdate que aquí te enseñamos para que tu relación con Dios sea cada vez y cada día mejor. Si te gustó este contenido, dale like, ¿verdad?, al video, compártelo, ¿no?, con alguna persona que tú creas que debe conocer este material y esta enseñanza, y no dejes de suscribirte, ¿sí?, para que recibas notificaciones la próxima vez que subamos videos como estos. Que el Eterno te bendiga, y para todos, Shabbat Shalom, Umeborah.